Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Yo les invito a servirse un café sabroso, porque el día de hoy vamos a tomar un tema que hemos preparado con mucho interés y que deseamos sea una manera de profundizar en la palabra de Dios. El tema de hoy está relacionado con la Biblia y lo hemos titulado Desmitificando la Biblia. Muchas preguntas vienen a nuestra mente. ¿Hay mitos en la Biblia? ¿Lo que nos narra la Sagrada Escritura realmente es científico? ¿Se puede comprobar los relatos que están ahí, que hemos aprendido desde la catequesis, desde nuestra infancia? ¿Qué tanto hemos madurado nosotros como cristianos en estos temas que relatan historias que son sagradas? ¿Hasta dónde la ciencia realmente entra a darnos respuesta de lo que dice la palabra de Dios? ¿Está peleada la ciencia con la religión? ¿O realmente estamos en un tiempo maravilloso para poder enriquecer más nuestro conocimiento con el ayudo de la antropología científica, de la antropología teológica y poder ser cristianos maduros en la fe? ¿Qué tanto los cristianos de este siglo siguen creyendo en mitos e historias que posiblemente ofendan la mente y el raciocinio humano? ¿Hasta dónde nos quedamos con relatos que parecieran cuentos? ¿Y hasta dónde la Biblia realmente es un libro que nos invita a descubrir los misterios de Dios en la vida humana? Todas estas interrogantes las tenemos en mente, las queremos abordar, queremos tocar un tema diferente, donde tú y yo podamos profundizar y hacernos preguntas. Recordemos que tenemos que acudir a la santa duda. Antiguamente dudar era como una manera de cometer pecado. Hoy la santa duda nos tiene que llevar a descubrir que después de un interrogante, Dios nos tendrá una respuesta humana y espiritual, científica y pastoral. Por ese motivo te invitamos a que, ya con nuestra taza mágica que has dado el logotipo de la hora del café, pasemos a saborear y desmitificar lo que hay en la Biblia. Creo que tenemos todos muchos conceptos, muchas ideas sobre este gran libro, mucha influencia en nuestra vida, pero en este tema vamos a tratar de introducirnos en un aspecto muy bonito. Así es, Carlos. Y primeramente quisiera, padre, comenzar este tema sobre explicarle a la gente sobre si realmente existen los mitos dentro de la Biblia, sobre cómo poder interpretar estas historias, saber si pasó o no pasó, cómo pasó. ¿Qué nos podría explicar sobre eso? Tenemos que reconocer que la Biblia es el libro más publicado y más leído a lo largo de la historia. Estamos hablando de miles de años donde la palabra de Dios no solamente perteneció al pueblo de Israel, sino que también fue una expansión de la palabra a lo largo de toda la cultura, a lo largo de muchos años y de muchos pueblos. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿realmente hay mitos en la Biblia? ¿La Biblia es un libro de mitos? Ciertamente la Biblia no podemos decir que sea solamente un libro. La palabra biblos vamos a encontrarlo como una colección de libros. Son muchos libros. Y los libros, cada uno va a presentar narraciones diferentes, géneros literarios, así lo tenemos que llamar, donde hay historia, donde hay salmos que son cánticos, vamos a encontrar epopeyas, cuando vemos el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que sale, vamos a encontrar narraciones, vamos a encontrar cartas, las famosas epístolas de San Pedro, de San Pablo, vamos a encontrar evangelios, apocalipsis, narraciones de profecías. Hay una diversidad y una riqueza amplísima en los géneros literarios de la Biblia. Entonces la pregunta es: ¿la Biblia es un libro de mitos? La respuesta es no. La Biblia no es un libro de mitos. La Biblia es un libro que contiene muchos géneros literarios, donde algunos de esos géneros literarios son de relato mitológico. Fíjense qué distinto, no es un mito, pero usa un género literario
que es la mitología. Entonces vamos a encontrar algunos textos donde vamos a ver que dices tú, ¿y esto cómo lo escribieron? Porque pareciera que no es real. Y uno dice, sí, porque la Biblia no se escribió teniendo a un narrador que estuviera delante de los acontecimientos. Nosotros nos hemos acostumbrado en el siglo que vivimos que está pasando el suceso y a un lado está un reportero con una cámara, un micrófono, y te está diciendo en el momento lo que está pasando. Qué diferente es la Biblia. La Biblia hace relatos que van pasando de generación en generación. Primero es una tradición oral, donde los padres le enseñan a los hijos, y así van a pasar cientos de años o miles de años, hasta que aparece la escritura, y con la escritura se ponen en papiros los primeros relatos. A la era que son escritos los primeros libros de la Biblia, era muy común el relato mitológico. Grecia tenía sus mitologías, la India tenía sus mitologías, Egipto sus propias mitologías, los griegos ya tenían la Ilíada, la Odisea, los grandes relatos mitológicos. Entonces la Biblia no descarta haber utilizado relatos mitológicos, pero no es la Biblia un libro de mitos. Es un libro también que detrás del relato mitológico está una base histórica o una base científica, que es lo que pasa con el libro del Génesis. El libro del Génesis nos va narrando los principios, por eso se llama el Génesis, el principio. Y entonces encontramos algunos elementos que dices tú, pero ¿por qué lo narraron así? ¿Por qué pusieron a Adán y a Eva? ¿Por qué? ¿Por qué dice que la creación fue por días? Entonces empieza uno a investigar. Si nosotros nos quedamos solamente con el relato en narración mitológica, pues sería empobrecer la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que interpretarla. Los que estudiamos Biblia, a esto le llamamos hermenéutica bíblica. Es muy triste que muchos nos quedemos en la ignorancia de la Biblia. Hay gente que dice, no, es que así fue porque así está escrito. Nunca se le va a contradecir a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se contradice con la ciencia. Pongamos la Biblia y la ciencia y vayamos interpretando. Para narrar, por ejemplo, los libros del Génesis o del Éxodo, pero centrados en el Génesis, vamos a dar cuenta que dice la Biblia, en el primer día Dios creó el universo. En el segundo día Dios separó la luz de las tinieblas. En el tercer día separó las aguas de la tierra. En el cuarto día las plantas de los animales. En el quinto día, en el sexto día pobló Dios, y en el sexto día creó al hombre. Y el séptimo descansó. Y uno dice, ¿a poco en una semana Dios creó todo? La gente de este siglo dice, no puede ser, no puede ser. Entonces, la antropología científica y la antropología teológica hacen su investigación. Estamos hablando de gente del siglo XXI, que tenemos tecnología, que tenemos interpretaciones. Y entonces la antropología científica dice que ciertamente todo el universo lleva un proceso de evolución. Por muchos siglos la gente decía, no, la Biblia no tiene nada que ver con la evolución. Espérate, es que la Biblia habla de evolución el primer día. El segundo ya es evolución. El tercero es evolución. Son procesos de evolución. Primer día es el Big Bang del universo, no está en contra de la Biblia. Dios creó el universo. Segundo día separó la luz de las tinieblas, claro. Los planetas que van a tener luz por los planetas que están iluminados, que tienen luz por sí misma, como el Sol, van a iluminar a la Luna, que no tiene luz por sí misma, sino que es el reflejo del Sol. Y entonces uno dice, ay, pues claro, las estrellas también van a tener luminosidad. Entonces empieza a distinguir tú que en el segundo día perfectamente se separa la luz de las tinieblas, en ese magno universo. Teilhard de Chardin, que es un científico, teólogo, nos dio una comparación precisa de cada día de la Biblia y la evolución con el universo y con la creación. Entonces, los cristianos no podemos quedarnos con una fe mitificada. ¿En qué consiste? Miren, hay gente que los relatos bíblicos los lee y los interpreta como el primer día del catecismo.
se entiende que tenías 7 años cuando fuiste al catecismo. Pero si tienes 60, ya deberías tener una plataforma de interpretación antropológica, científica, teológica de la Biblia. Da mucha vergüenza cuando la gente adulta hace preguntas tontas de la Biblia, porque lo único que demuestra es su ignorancia. Y puede estar capacitado en una profesión, pero ser ignorante de la palabra de Dios. Entonces, qué triste sería que los cristianos viviéramos en la ignorancia de la palabra de Dios. La Biblia, lo tenemos que subrayar, es un libro para interpretarse. No es un libro de hechos, aunque describa hechos de la humanidad. Es un libro para interpretar. Vamos a encontrar, por ejemplo, el relato de Adán y Eva. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Adán y Eva, dice la gente, es que era un hombre y una mujer. Hay que irnos al texto. Adán, en el pensamiento hebreo, significa el hombre. Es el hombre. La Biblia no te está engañando, no te está diciendo que es una persona. Te está diciendo el hombre, como género humano, el hombre que ya divide el bien del mal, que ya tiene conciencia. Ese es el hombre, a diferencia del animal. El animal no sabe razonar y no puede distinguir el bien del mal. Entonces, podemos encontrar mitos en la Biblia, podemos encontrar mitos en este punto. Creo que tenemos que saberlo interpretar. Eva no es una persona, no es una mujer, es la mujer en general, la mujer como género. Que posiblemente el planeta estaba habitado con miles de personas, pero al hombre como género, a la mujer como género, el relato bíblico lo simplifica diciendo Adán y Eva. Entonces es importante ver esta presencia clara que no está en contra de la ciencia y que la Biblia nos arroja como un dato revelado. Padre, precisamente hablando de Adán y Eva, pues creo que todos los que hemos iniciado una lectura bíblica, pues siempre es obligada, ¿no? Igual la primera historia que nos cuentan siempre en el catecismo o en una experiencia de retiro o algo, pues es la creación, Adán y Eva. Pero creo que nos hemos creado muchos mitos alrededor de estos personajes. Hay quien asegura que fue la manzana, pero la Biblia nunca menciona una manzana que comieron. Hay gente que dice que se casaron entre hermanos cuando posiblemente había mucha más gente fuera del Edén. ¿Qué mitos existen alrededor de estos dos personajes? Sí, tenemos que entenderlo primero, como decíamos, que el hombre en general, la mujer en general, en hebreo se dice Adán, se dice Eva. Lo segundo es, estos representan la humanidad delante de Dios. A mí me gusta mucho el relato porque dice que el hombre se sintió solo y Dios crea un ser semejante a él pero diferente a él. Y entonces cuando Dios le dice en el relato bíblico a Adán, ponle nombre a los animales, es una manera de interpretar para decir el ser humano por su capacidad racional, por su libertad y por su capacidad de amor, está por encima de todos los animales. No es un animal cualquiera, tiene 3 facultades semejantes a Dios. Entonces, cuando el hombre ve a la mujer, porque es de su misma esencia, piensa, ama y es libre como el hombre. Entonces el hombre dice, así como la mujer en esencia es igual a mí, pero es diferente a mí, por eso es mujer. Entonces el hombre descubre a Dios, que él, el ser humano, es imagen de Dios, semejante a Dios en esencia, porque somos imagen y semejanza de él, pero existimos de manera diferente. Yo antes tenía una conferencia que daba que se llamaba Pro-vocación. La mujer, pro-vocación del hombre. Pro significa la que impulsa, la vocación. El ser humano descubre a Dios porque la vocación del ser humano es descubrir a Dios, encontrarte con Dios. Estás llamado a eso. Entonces, el hombre no conocía a Dios, no sabía quién era Dios hasta que descubre que así como él en relación con la mujer es en esencia igual, pero existe diferente, ahí encontró el hombre su pro-vocación. Es decir, entendió que él es igual a Dios, pero es diferente a Dios. Entonces, la Biblia tiene un gran fondo antropológico
que hay que saber interpretar. Por eso hacemos estos programas, porque queremos iluminar y profundizar los textos bíblicos, desmitificando todo aquello que posiblemente por ignorancia le hemos ido agregando a la Biblia cuando la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre y la mujer viven en el paraíso. Y luego nos imaginamos un paraíso pintado con un lago, 2 cisnes, y luego, pues no, el paraíso bíblico no se describe así. Paraíso bíblico es un estado donde Adán y Eva viven en comunión con Dios. No hay diferencia del bien y del mal. Todo es comunión con Dios. Y si tú estás en comunión con Dios, estás en un estado ideal, idílico. Es el paraíso, por eso le llaman paraíso. Lo interesante aquí es que en el paraíso, el relato bíblico nos dice, Dios le dice, ahí hay un árbol. Dice que tiene el fruto de la vida. Y entonces le dice, no coman de ese árbol, porque entonces sabrán distinguir el bien del mal. Aquí entramos en un paso de interpretación de la humanidad. Por cientos de millones de años la humanidad no tenía diferencia del bien y del mal. Era una actitud reactiva como el animal, actuaba de manera refleja. Y el relato bíblico, para interpretar ese salto que da el hombre y la mujer a lo humano, al grado de la concienciación, de tener conciencia, lo pone el relato diciendo, entonces el mal en figura de serpiente. No quiere decir que la serpiente sea el mal, sino que el mal con la astucia, así como la serpiente escurridiza, así como que capta el momento para atacar, bueno, pues así reacciona el ser humano en el mal. Y fíjense el relato, que es muy bonito, porque dice, es cierto que Dios les prohibió comer de todos los frutos del Edén. El mal nunca sabe el plan de Dios. Por eso la Biblia lo presenta como un ser ignorante. No sabe. El ser humano sí conoce el plan de Dios. Entonces, inmediatamente la mujer dice, no de todos, solamente del que está en el centro. Miren, aquí empieza el famoso pecado original. El pecado original no es comerse una fruta, el pecado original es haberle prestado atención al mal. Cuando nosotros le prestamos oído al mal, ahí empieza el mal a ser parte de nuestra credibilidad. Y entonces el mal, dice el relato bíblico, le dice, es que si ustedes comen de ese fruto, llegarán a ser como dioses. Lo que la humanidad siempre ha deseado es querer tener ese aspecto de divinidad, de estar por encima de todos los seres. Y es entonces cuando se viene el fruto a ser parte de la vida del hombre. El hombre y la mujer probaron del fruto. Nunca dice que es una manzana, como tú dices. Nunca dice, solamente la interpretación es porque muchos pintores a lo largo de la historia pues disfrutaban o ponían una imagen de un fruto que era como prohibido. Entonces, pues imagínate en el desierto del Sinaí, el relato es que una manzana es un fruto delicioso, porque ahí no hay ninguna planta. Qué interesante descubrir que el ser humano abre los ojos y descubre el bien del mal. El pecado del ser humano no es comerse un fruto, es haber prestado atención al mal. Cada vez que nosotros dejamos y prestamos atención al mal, nosotros somos los que cometemos el mal. En el relato bíblico nunca dice que la serpiente haya hecho algo. El ser humano fue el que hizo. Él fue el que comió, él fue el que abrió, él fue el que se sintió mal, él fue el que se cubrió por la desnudez. Y aquí viene un texto interesante porque es desnudarse. Dice, la Biblia los puso, se sintieron desnudos. La traducción tendría que ser desanudados. Es decir, estaban unidos a Dios, el hombre y la mujer. Así como cuando estás en un nudo. Y quitarte ese nudo de Dios, es separarte de Dios, darle la espalda a Dios, fue haberte desanudado. Con el paso del tiempo se traduce como desnudado. Es decir, sin nudo. Ya no estaba unido a Dios. No es solamente el desnudo físico, es el desnudarse, es decir, delante de Dios no lo puedo engañar. Yo le traicioné, le di la espalda, probé lo de lo que no debía probar.
cuando la gente cuando tiene maldad, cualquiera de nosotros que hace algo malo, ya no le hablas, le escondes, le mientes para tratar de ocultar el mal que hiciste. Y entonces ese relato nos va a presentar que el hombre y la mujer salieron del paraíso, de esa área de comunión y de confort, que la teología le va a llamar justificación original. De ahí viene después el pecado original. De haber estado tan en comunión con Dios, se perdió. Y eso el ser humano lo experimenta en alguna amistad. Cuando alguien traiciona, habla mal del amigo, le traiciona, ya se pierde y se rompe, y eso es lo que nosotros llamamos pecado original. Entonces el relato del Génesis, que va a tener una narrativa mitológica, no es un mito, es un texto para que lo sepamos interpretar con la ciencia en la mano, la sabiduría nuestra iluminada, para podernos dar cuenta cómo es el origen del ser humano. Padre, y otra parte del Génesis que también es muy hablada así es sobre Noé, sobre cómo fue el desarrollo del arca, cómo hizo para meter pues dos parejas de cada animal, cómo sobrevivieron él con su familia, que ¿será un mito esto? ¿Cómo se puede interpretar? Sí, en la narrativa de nueva cuenta vemos algo grandioso, una arca inmensa para tanto animal. Dices tú, pues, ¿cómo pudo haber sido esto? Recordemos que está interpretando un acontecimiento de algo que sucedió en la humanidad. Todas las culturas, su inmensa mayoría, sobre todo las culturas del Medio Oriente, narran el diluvio. Todas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una era glacial. Es decir, hubo una era en la humanidad donde el agua sobreabundó. Es decir, la humanidad misma sufrió para sobrevivir. El libro del Génesis nos narra el diluvio como una era que termina y una era que empieza. Así lo presenta. Dios eligió a un hombre llamado Noé con su familia, al cual le pidió que construyera un arca, que entrara él y su familia. La narración dice: la gente se reía de Noé, y cuando empezó a llover y los animales subieron y el arca se cerró, ya la gente no pudo entrar. ¿Por qué? Porque para poder salvarte necesitas creer. Eso es importante interpretarlo en el libro del Génesis, en la narración del diluvio. La vida siempre ha tenido diluvios, tormentas de fe, tormentas económicas, tormentas de familia, destrucciones. Tienes que salvarte. ¿Cómo te salvas? En tu arca, con tu familia, con tus pertenencias. El coronavirus en la pandemia nos enseñó eso. Sobrevive. ¿Cómo vas a sobrevivir? No salgas de casa y no vas a tener contagio. Eso mismo se puede interpretar en el arca de Noé. Si nosotros nos quedamos solamente con la narrativa, que es que el arca navegó los 40 días y demás, pues decimos, pues muy bonita la historia, pero lo que interesa en el libro sagrado es que la sepamos interpretar. Cualquier tormenta que tengas en tu vida la puedes sobrevivir si sigues el plan de Dios. Noé no siguió el plan suyo, siguió el plan de Dios. Por eso los animales, la familia, todos sobreviven porque siguió la voz de Dios. Noé invitaba a la gente, decía: suban al arca, porque el arca se va a cerrar. Y la gente se rió, y la gente se burló de Noé. Esto, que es una narrativa a manera de cuento, parecer un cuento, pues es una interpretación. Recuerden que son catequesis que nosotros recibimos para interpretar la fe. Si nosotros no escuchamos el plan de Dios, no seguimos el plan de Dios, eso se destruye. Y está en nuestra decisión salvarnos o hundirnos. Entonces, si una persona te quiere decir: es que no existió eso, bueno, vamos a suponer que no existió, pero la historia sagrada nos lo cuenta como una narrativa para que nosotros sepamos interpretar. Sin embargo, la ciencia, que va buscando cada vez más, como el libro sagrado te dice en dónde está la montaña donde el arca se sostuvo, y eso es parte de la región armenia, mucha gente va a esa montaña y dice: es que ahí está el arca. Y entonces dices tú, pues geográficamente la Biblia da el punto de referencia del arca. Y hay muchos peregrinos que todavía van a conocer en ese monte donde posiblemente quedó el arca. Si existe o no existe, a nosotros nos interesa saber interpretar lo que la Biblia dice y que nos enseña a nosotros. Es muy importante ver que si existió, darle crédito.
Pero si no existió, vamos a suponer que es un relato que la gente contaba, bueno, a mí me va a dejar una enseñanza. Y ahí entra la ciencia y la fe. No estamos separados. Tenemos que iluminar nuestra fe con la ciencia y a la ciencia también abrir el camino a la fe. Por eso sí podemos describir que el arca de Noé es un acontecimiento bíblico. Está narrado ahí. No dista de la cultura de todo el Medio Oriente que hablan de un diluvio. Y la ciencia actual no está en contra de decir, vamos buscando el arca y todo lo que ello implica. Qué interesante, y yo creo que hay muchos mitos y muchas preguntas que seguramente están llegando a nuestra cabeza en este momento. Pero vamos a culminar esta plática con Jonás. La historia de Jonás, que estuvo dentro de una ballena. ¿Realmente sucedió así o es un mito? Sí, siempre nos gusta mucho la historia de Jonás, porque para quien nos está viendo, que posiblemente dice cuál es la historia de Jonás. La historia de Jonás es muy clásica, porque es una catequesis que Jesús en su predicación dice: a esta gente perversa no se le dará otra señal más que la de Jonás. O sea que el relato de Jonás es muy importante para Jesús. Recordemos que todo lo que el Antiguo Testamento enseña es una prefiguración para el Nuevo Testamento. Es decir, son enseñanzas, son profecías, donde Jesús va a cumplir esas profecías. Jesús viene siendo el signo pleno de Jonás. Vamos a tratar de enseñar qué es la narrativa de este profeta llamado Jonás. Un joven que vivía en su pueblo normal, con su familia, de repente Dios lo llama para que sea profeta y le dice: Jonás, te he elegido para que vayas a la ciudad de Nínive y prediques que se conviertan, porque si no, toda la ciudad va a perecer. Jonás escucha a Dios, pero en vez de ir a Nínive, toma un barco hacia Tarsis, y en el camino viene una tormenta. En la tormenta viene el momento que la gente dice: ¿quién desobedeció a los dioses? Porque este es un enojo, una furia de los dioses. Ven que Jonás está acostado al fondo de la barca. Jonás dice que Dios lo había mandado a Nínive y él iba a Tarsis. Y lo toman, lo echan al mar. Dice que en el mar una ballena se lo come. Está en la ballena 3 días, lo arroja al mar. Y entonces Jonás camina hacia Nínive, predica en Nínive y toda la ciudad se convierte y se puede salvar. Ese es el relato que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo vamos a descifrar, a desmitificar. No es un mito, es un relato con una narrativa de cuento, de mito, etc. ¿Qué representa Jonás? Jonás representa al ser humano. El ser humano que tiene un encuentro con Dios. Y Dios te da una misión específica de poder salvar tu vida y la vida de otra persona. Dice el texto bíblico: ve a Nínive. De donde vivía Jonás a Nínive eran 800 kilómetros, porque la Biblia es muy precisa, y queda hacia el desierto. Jonás vive cerca de la ciudad de Jope, lo que actualmente es Tel Aviv, y de ahí son 800 kilómetros hasta Nínive. Hago así porque hay que atravesar todo el río Jordán, subir Siria, y en la parte asiria, donde está el río Éufrates y el Tigris, ahí queda Nínive, una ciudad muy grande que la Biblia dice que hacían falta 3 días para recorrerla. Pero Jonás, en vez de ir hacia Nínive, que sería el camino correcto, ir versus Nínive, Jonás dio media vuelta, se fue hacia el mar, tomó un barco y se fue a Tarsis. Dice, gastó su fortuna en pagar en el barco que lo llevaba a Tarsis. ¿Dónde queda Tarsis? Porque a veces leemos la Biblia y no le damos importancia. 3.800 kilómetros de Jope queda Tarsis. Vamos a ubicar todo el mar Mediterráneo, atraviesa todo el mar Mediterráneo, pasa Gibraltar, al actual estrecho de Gibraltar, llega a Cádiz, en la región de Andalucía de España, sube a Huelva. Los mexicanos vamos a entender dónde queda Huelva, porque ahí está el puerto de Palos, el puerto de Santa María, donde salieron las embarcaciones de Colón. Ahí desemboca el Guadalquivir.
Y entonces, subiendo el Guadalquivir, existe Tarsis hasta el día de hoy. Era una planta de explotación mineral. Había minerales. Y entonces Jonás, en vez de anunciar la salvación a Nínive, se va hasta Tarsis, 3.800 kilómetros distante, como huyendo de Dios. Yo siempre hago esta interpretación. Ir hacia el camino de Dios es ir versus. Ir en contra de Dios es ir perversos. En contra de Dios. De ahí viene la palabra perverso. Por eso Jesús dice, esta generación perversa, no se le va a dar otro signo más que el de Jonás. Y el de Jonás es que cuando nosotros vamos en contra de Dios, nos va mal. A Jonás la gente lo tomó y lo echó al mar. En el mar lo tomó la ballena. Para nosotros la ballena pues puede ser un símbolo mitológico, así como lo encontramos en la mitología griega, Poseidón y Medusa y todos esos personajes. Oye, pues la Biblia usa esta narrativa para poder decir, entró en lo más apestoso y en lo más fulminante que es una ballena. Entró 3 días, como diciendo, tocó la perversidad humana, es decir, el castigo más ínfimo lo vivió Jonás, por ser perverso. Entonces Jonás, como profeta, no es que sea un santo, fue un perverso que le dio la espalda a Dios. Dios confió en él y él tomó el camino contrario. Eso es la perversidad. Tan perverso era que la misma ballena no lo quiso y lo vomitó. A mí se me hace muy admirable esto. Y lo vomitó al 3er día, como diciendo, ni la ballena lo quiso. En Jope, la ciudad de Jaffa actualmente, hay una parte, una placa donde dice, aquí fue donde la ballena vomitó a Jonás. Está a un lado de Tel Aviv. Y entonces, Jonás, cuando sale de la ballena, recuerden que son relatos que debemos de interpretar. ¿Qué hizo? Dio media vuelta y entonces agarró hacia Nínive. Y ahí viene el dar la media vuelta para ir versus Dios. A eso le llamamos conversos. El converso es el que se convierte para regresar el camino hacia Dios. Por eso Jesús nos enseña que el signo de Jonás es Dios te llama a la salvación. Si tú agarras el camino contrario, eso se llama ser perverso. Pero si tú te arrepientes y vuelves a dar la media vuelta, eres un converso. Es decir, llegas a la conversión. Y cuando llega a Nínive, la predicación de Jonás fue tanta que el mismo rey de Nínive hizo ayuno, penitencia, se cortó el cabello, se vistió de sayal, se puso ceniza y todo el pueblo de Nínive se convirtió a Dios. Qué maravillosa la interpretación del libro sagrado. Tenemos que saberlo interpretar con distancias, con lugares, con personajes, con interpretaciones bíblicas, antropológicas, científicas y de fe, porque para eso es la Biblia. Y cerrando esta interpretación, a mí me da mucha tristeza cuando gente profesional, madura, que uno cree que la fe la va a tener cimentada, todavía se mofa de la iglesia, se ríe de la Biblia, porque dice, ese libro tiene puros mitos. Y yo lo que me atrevo a decir es, no es un libro de mitos. Es un libro que tiene una interpretación para la vida formidable, que desde toda la vida ha existido ese libro y que nos sigue dando palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la palabra y la frase que vamos a usar para esta interpretación. Si quieres conocer la Biblia, no te quedes como ignorante de ella y nunca hagas preguntas fruto de tu ignorancia. Porque lo que demuestra solamente es que no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Si quieres ser un cristiano y quieres dialogar de tú a tú con la palabra de Dios, invierte tu tiempo conociendo a profundidad lo que la Biblia quiere decir. Es un libro que nos dice cómo poder interpretar la vida. No nos quedemos siendo muy astutos en la tecnología moderna y muy ignorantes en la palabra de Dios, porque esa será nuestra condena. Mejor aprendamos de la palabra de Dios y usemos los medios tecnológicos como lo estamos haciendo hoy
para dejar la ignorancia a un lado y crecer. Yo recuerdo mucho una frase de una pintura de Goya que dice: la ignorancia crea monstruos. Vamos a pedir a Dios que nos dé mucha sabiduría para salir de los mitos que tenemos de la Biblia y poder conocer bien el mensaje que Dios tiene para salvación nuestra en el tiempo actual. Wow, muchas gracias, Padre. Siento que fue un gran tema y que siento que debemos de tomar muchas cosas de enseñanza sobre esto, de cómo interpretar realmente la Biblia, cómo, pues, no nomás leerla por leer y creer que pasó así todo, sino que saber que es una enseñanza que Dios nos da para aplicarla en cualquier momento de nuestra vida, y que si la leemos a conciencia y con una buena interpretación, pues nos va a ayudar siempre. Y pues de igual manera, Padre, gracias por esto, y pues seguimos en más de tu programa de A la Hora del Café. Descifrando la palabra, donde pequeñas palabras tienen grandes significados. El día de hoy vamos a descifrar la palabra Biblia. Biblia. El origen lo encontramos en el término griego biblos, que significa libro o colección de libros. ¿De dónde viene el origen incluso de la palabra biblos? De un lugar fenicio. Estamos hablando del lugar del Medio Oriente, donde había una gran producción de papiros. Entonces los papiros fueron los medios o formas para poder escribir con mayor habilidad, porque antes de los papiros los libros eran tabletas de barro sobre las cuales se escribía, se ponían al horno y entonces ya quedaba la letra impresa. Pero con el papiro la producción fue más fácil porque se podía escribir sobre ellos sin tener que hacer el proceso de la fusión. Y entonces la Biblia empezó a ser una colección de libros que nos van narrando la palabra de Dios, la interpretación divina, la revelación divina, donde el pueblo judío, que es quien desarrolló estos libros, pudieron tener un canon, y el canon viene siendo la ley que acepta qué libros son revelados e inspirados por Dios. Y los que no son reconocidos como tal quedan fuera de la Biblia. Por eso la palabra Biblia va a ser colección de libros. De ahí viene la palabra biblioteca, que viene siendo también el lugar de los libros. Por eso, si conocemos la Biblia, conoceremos una colección de libros con muchos géneros literarios muy diversos, con muchas historias muy diferentes, pero que todas tienen en común que es palabra de Dios para interpretarla y hacer la vida en nuestra propia historia. Creo que quedó muy claro esta definición, pues es una palabra que nosotros, pues como católicos, y no solo católicos, sino que en todo el mundo, pues se escucha, se hace sonar, pero pues en realidad muchos no sabemos su significado. Así que muchas gracias por descifrarnos esta palabra y sigamos con más en nuestro programa A la Hora del Café.
Hola a todos, estamos en una nueva sección de ¿Sabías qué? Y hoy hablaremos sobre algunos puntos generales de la Iglesia Católica. El primero es que la Iglesia Católica no solo consiste en la Iglesia Católica de Roma, sino que hay más de 20 ritos orientales que, aunque tienen un nombre diferente, están en comunión con la Iglesia de Roma. Otro punto es que alrededor del mundo hay 1.254 millones de católicos, que esto representa un 17.7% de la población mundial, que están distribuidos en América un 49%, en Europa un 22%, en África un 16%, en Oceanía un 0.8% y en Asia un 10%. En la Iglesia Católica hay 10.000 santos reconocidos, pero nosotros entendemos que santo es cualquier persona que entra al cielo. Esto significa que el número de santos es mucho mayor. Estos fueron algunos puntos sobre la Iglesia Católica en general. Si tienes alguna recomendación, alguna duda o algún comentario que nos quieras hacer, ponlo en los comentarios y nosotros lo responderemos en algún programa. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima de ¿Sabías qué? Pasando el dato el día de hoy, pues estoy con mi compañero Checo, con mi compañero Carlos y les traemos Biblia Básica para Católicos Básicos 2, así que vamos a darle. Pues como hemos visto en el tema de hoy con el padre, pues estuvimos hablando sobre los mitos de la Biblia y creo que todos estamos en un punto en nuestra vida a veces de querer leer la Biblia, ¿no? Pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Así que te vamos a dar 3 formas de acercarte a la palabra de Dios, de leerla y de sacarle el mayor jugo posible. Así es, la primera forma que vamos a ver es sobre leer los libros proféticos. Es sobre leer y analizar estos libros que se encuentran en el Antiguo Testamento y que iban anunciando cosas que iban a pasar en algún futuro. Y después de leer estos libros, leer también los Evangelios del Nuevo Testamento y ver cómo todas esas profecías pues se van cumpliendo en Jesús, o Jesús las va cumpliendo a lo largo pues de su evangelización. Esa es una forma para empezar a leer. Así es, pues otra forma que tenemos también es la forma en la que pues generalmente es como debemos de leerla, que es primero leyendo pues los evangelios, la vida de Jesús desde que nació hasta que murió y resucitó, y ya que terminemos y tengamos toda esa información, volver al principio, desde el Génesis, y así ver cómo pues cómo esta... Pues todo lo que pasó al principio, ¿no? Sí, cómo todo lo que fue pasando, todo lo que fue ocurriendo fue a la luz de Jesús. Sí, yo creo que esa es la forma pues clásica, ¿no?, de leerla. Todos queremos empezar la Biblia como cualquier libro, de principio a fin, pero sí es muy importante esta forma que dices, primero los Evangelios, el Nuevo Testamento y después el Antiguo. Y la tercera forma que puedes leer la Biblia es la forma histórica, tomar todos los acontecimientos, los hechos que vienen en los 73 libros de la Biblia y también, ¿por qué no compararlos con hechos de la humanidad para que veas cómo la palabra de Dios encaja perfectamente en nuestras vidas? Entonces esas son las 3 formas que encontramos o que te pasamos para que te acerques a la palabra de Dios. Haz un hábito,
Perdón, haz un hábito, dale un lugar, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, y cuando menos pienses vas a disfrutar mucho el acercarte a este mensaje tan hermoso que Dios nos dejó en estos libros. Así es, pues aquí te dejamos estas recomendaciones, y siento que también algo muy importante es que aparte de todo esto, pues que uno quiera y que uno pues esté realmente dispuesto pues a querer escuchar a Dios y a comprender su palabra. Entonces, si tienes alguna duda, pues déjala en los comentarios y nos vemos en otro episodio más de Pasando el Dato. Entrado a un tema bíblico, hemos tratado de interpretar lo que la Sagrada Escritura contiene con gran valor y riqueza, y lo que queremos es que en familia toquemos esos temas, profundicemos en la palabra de Dios, interpretemos la Biblia con una base científica para que la palabra de Dios siga enriqueciendo nuestra vida. Recuerda que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, y a Dios le decimos: tú tienes palabras de vida eterna. Alimentemos nuestro espíritu con la palabra de Dios y veamos que nuestra vida siempre será mucho mejor. Si llevamos a Dios con nosotros, Él es el que se va a hacer presente en nuestra vida y en la vida de muchas personas. Vamos a pedir a Dios que nos conceda su bendición y que este tema nos ayude a enamorarnos más de su palabra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Te deseamos un excelente día. Gracias por estar ahí.